Los periodistas. Los periodistas. Pues aquí estamos como casi todos los lunes del año, salvo cuando salimos de vacaciones. Voy a saludar primero al doctor Luis Ignacio Arbezú para que levante la mano y haga algún movimiento debido a que no sabemos quién está ahí en ese cuadro. Hay un problema con la luz que no va a poder solucionar. Ok. Bueno, don José Manuel Rodoleda y don Humberto Aguilar Coronado son Bueno, los que estamos aquí ya más que puestos buen día. para el comentario de este día. Pues no sé Buenos si días. creo que vamos a coincidir mucho en los temas. El discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Quienes hoy reivindican a la ultraderecha no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo, dijo. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Armó polémica el discurso. El Partido Acción Nacional ve con buenos ojos la postura de Ricardo Salinas y lo considera entre sus precandidatos a las elecciones del 2030. En una entrevista con el periódico El País de España, Romero, ¿qué es? ¿Julio? ¿O cómo se llama? Jorge Jorge, Romero. Jorge Romero, Jorge, Jorge Romero Herrera, y a una pregunta expresa respecto de qué aspirantes no panistas considera para representar a ese partido, el señor Romero Herrera, amigo de Beto Aguilar, respondió: a Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos, no descartamos a nadie. Tanto en los Estados Unidos como en México, un problema serio de robo en carreteras. El periódico Reforma este domingo publica una información del Consejo Nacional de Comercio Exterior, NFTC en inglés, que agrupa a 300 grandes empresas, incluyendo a UPS, Coca-Cola y Hewlett Packard, y pidió a la administración de Trump abordar esta problemática durante la revisión del TEMEC que se realizará en el año 2026. Las grandes firmas estadounidenses alertaron en un escrito a la oficina del representante comercial de Estados Unidos que los robos en carreteras tienen un impacto directo del aumento en costos y riesgos para la inversión. Debe lograr que México se comprometa a asignar recursos adicionales y medidas de seguridad concretas que prioricen la protección del transporte de carga y la prevención del robo, dice el documento. Y todo esto previo a lo que este día, 24 de noviembre, es una amenaza que van a bloquear carreteras al menos en 20 estados del país, carreteras y autopistas. Ahí dejo esos temas, a ver cómo la ven. ¿Qué? ¿Nadie va a pues que hablar? empieza. Estamos esperando a ver quién. Somos muy respetuosos de los tiempos. Por orden de Oye, aparición, ¿eh? por orden de aparición es lo más Sí, democrático. así Bueno, es. muy sencillo. Yo empezaría con el robo de carreteras, Pues porque comienza. el uno y el dos, aquí están los polacos que pueden hablar mejor que yo. Es que no se han dado cuenta este gobierno de México que hay que atender y hay que invertir en seguridad. Invierten en todo menos en seguridad. Invierten en todo menos en medicinas. Pero es curioso, esto tiene que venir de Estados Unidos para que el gobierno abra ojos. Las paros de camiones en carreteras, que es una expresión, no es el primero que hacen y no ha habido resultados por parte de la autoridad. Hablando solamente de robo de carreteras.
Y los asaltos a los camiones, y o sea, es increíble. Vamos a ver cuál es la reacción. O va a ser la reacción de decir, no, aquí no hay ningún problema. Porque esto no es una cosa que lleva 3 días. Yo no sé cuándo fue el primero que hicieron en este año, hicieron hace 1 mes o 2 meses, paro de bloqueo de carreteras. Y así como están toda la parte de seguridad. Me llama la atención que no hayan hablado también no nomás de eso, sino que las propias empresas americanas están sufriendo asaltos y robos. Pero ¿qué ha hecho la autoridad para frenar precisamente estos problemas? Si quieres a pura carretera, ¿qué ha hecho? ¿Ha metido más patrullas? ¿Esas patrullas están funcionando? ¿Se tienen detectados dónde son los problemas? Aquí en la México-Puebla, me acuerdo que subiendo ya casi al final, era donde tenían detectados los robos y era donde normalmente había las policías de caminos. Se fueron, las quitaron y ahí empezaron los robos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno y el anterior? No podemos decir que nomás es este y el anterior, para frenar eso y proteger carreteras. Bueno, ¿cuánto tiempo fueron ustedes que van mucho a México, Humberto y, y el doctor Arbaizúa, que van mucho a México? ¿Cuánto tiempo se pasaron sin ver una patrulla en la autopista México-Puebla cuando iban? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Hasta que A de ver, repente por ahí es que empezaron a aparecer. desapareció. No, por eso, pero no ponen sustituto. Ah, bueno, pero tú dices una patrulla, te digo, pues es que Bueno, desde que tomó posesión López ahorita, Obrador desapareció a la Policía Federal de Caminos. ahorita están, y en teoría, la Guardia Nacional era la que iba a tomar eso, como se ve ahorita. Se dilataron tanto en echar a andar la Guardia Nacional. O sea, es increíble, increíble, que yo espero que por lo menos ahorita ya atiendan ese asunto, porque es un asunto que se ha venido quejando en México, ya se ha habido ese problema en México desde que entró la 4T. ¿Por qué razón creo? Porque les sale caro a ellos el mantener a los agentes de tránsito, a los agentes de la policía, las patrullas, etcétera. Mejor invierten en el Tren Maya, invierten en cuál de Tabasco. O sea, sí, el gobierno no ha estado pensando en que para tener seguridad hay que invertir. Y invertir en todo, en vehículos, en personas, en capacitación de las personas, en forma de informar y de que sea rápida la respuesta de la autoridad para poder hacer estas cosas. La carretera, la autopista de Veracruz-Puebla, que era la más usada, ya dejó de serlo, porque en las cumbres de Maltrata, robos todos los días. ¿Y qué han hecho para evitarlo? Es mi única pregunta. Entonces, sí, espero que ahora que Estados Unidos está presionando y las empresas americanas están presionando, y seguramente ahora que empiece a hablarse del Tratado de Libre Comercio, van a seguir con las presiones. A ver, ¿Qué es los que mexicanos no? el tema, José Manuel, es eso. La petición que hace el organismo Por donde eso. están agrupados los transportistas de los Estados Unidos, le están pidiendo a Donald Trump, a la instancia que se hace cargo de la revisión de Que se el TEMEC, encargue. que pongan en el TEMEC este punto. Pues sí, Ese es el tema. Ya sabemos que hay inseguridad, ya sabemos que hay robos en carreteras, bueno, asaltos, que la de Veracruz y la de Puebla y la de la que tú quieras. El punto es, ¿qué piensas de la presión que hace el organismo de Estados Unidos al presidente Trump para que este tema sea incluido en la revisión del TEMEC? mira, es un tema que internamente se ha tratado mucho tiempo y no le han hecho caso. Yo espero que si la presión de Estados Unidos vale la pena, que la hagan y que lo metan como uno de los elementos del tratado. Y espero que se cumpla. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Que se requiere que vengan de Estados Unidos a hacer las presiones? ¿Que no vamos a escuchar a los mexicanos?
no vamos a atender a los ciudadanos de México. Es mi única reacción, ¿no? Lo van a meter porque los Estados Unidos lo van a meter. Al señor Trump le gusta, es un elemento, es un buen elemento para negociar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro de un mes ya lo sabremos, porque creo que ya empieza lo del Tratado de Libre Comercio el mes que entra, ¿no? Entonces sí creo que vale la pena. Para que escuchen al ciudadano mexicano. Simple y sencillamente, yo lo veo así, que ojalá y lo pongan. Y entonces nos daremos cuenta y se exhibirán que al ciudadano mexicano no lo escuchan en esta temporada y en la anterior, y solamente estudian cuando hay presiones exteriores. Bueno, Es cuanto. ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Creo que van a cambiar de tema. No, en orden iba Beto, ¿no? No, pues, o sea, yo puse varios temas. Para mí, el asunto del robo de carreteras es un tema cotidiano. O sea, Sí, ya no sí, es claro. noticia. Para mí, ya no es noticia. Por eso lo mencioné hasta el último. No, pero el Tratado de Para Pemex mí, sí, no, para mí el tema es el discurso de la presidenta. claro. Ah, Así bueno. es. Y yo me Y el quisiera, puente de plata que le tira el señor Jorge, ¿se llama? Jorge Romero, Romero, el amigo de Beto, a Ricardo Salinas para el 30. Para mí esos son temas fundamentales en la agenda. no, a mí me parece que el tono del discurso de la presidenta me parece grave, dadas las condiciones políticas en las que estamos. Yo no la justifico, pero me parece que se entiende su actitud después de varias semanas de que al gobierno de la República le había ido muy mal y que culmina pues con el asesinato de, bueno, no culmina, digamos que en una etapa llegó a su culmen con el asesinato de un alcalde que le había estado exigiendo, pidiendo, haciéndose visible para que el gobierno federal ayudara a las tareas de seguridad en un municipio de Michoacán. Luego viene lo de la marcha, la descalificación de entrada de la marcha y luego, evidentemente, la descalificación no solamente al número, sino a quienes convocaron a la marcha. Y luego, pues las actitudes autoritarias de Luisa María Alcalde, exhibiendo datos personales de uno de los jóvenes que obligó incluso a que saliera del país por temor a represalias. Eso es terrible, ¿eh? Terrible. Terrible, terrible. Pero viene también luego en el discurso la amenaza de la presidenta casi en los tiempos de los 80s. A ver qué anunciantes se atreven a anunciarte en esa televisora, ¿no? Esto es una amenaza grave a los empresarios, ¿Te que acuerdas de por sí, cuando López Obrador, Beto, eh, se burlaba y amenazaba y decía cosas de Xóchitl Gálvez? No la hizo famosa, sí, claro, no hizo que se posicionara sí, y luego resultó la candidata. ¿No sí. estará pasando lo mismo? ¿Están fabricando al enemigo para el 2030? Puede ser que sí, digo, la verdad es que eso entra en la teoría conspirativa, ¿no? Porque nadie tiene datos serios y reales de que esto haya sido cierto en el caso de Xochitl Gálvez y tampoco en el caso de Salinas Pliego. Pero las repercusiones para los empresarios pueden ser graves. Si de por sí no son empresarios como los que había allá en los 80s, 90s, pues ahora nada más enseñándoles la tarjeta amarilla, se van a ir a su casa, no van a querer, pero ni siquiera asomar la cabeza para poder contratar publicidad en un medio en el que está amenazado. Ahora, una televisora es una concesión del Estado. Si realmente quieren cobrarle a Salinas, pues que le retiren la concesión y que se medio cobren ahí lo que valga, no sé ni cuánto valga. Pero me preocupa mucho el tono del discurso de la presidenta, me preocupa mucho que incluso se ha radicalizado más que Andrés Manuel López Obrador. López Obrador no amenazaba, López Obrador aventaba, ¿sí?, allá el cohete y eran las interpretaciones sobre lo que decía López Obrador. Aquí la presidenta está
siendo muy clara y está permitiendo en su discurso y está permitiendo que actores políticos de Morena amenacen y otra parte de los mismos que sigan haciendo las tropelías que se les venga en gana, no haciéndole caso a esa famosa austeridad republicana que ha pregonado la presidenta de la República y que pues se siguen viendo los excesos por parte de los demás. Yo no tomaría a la ligera la expresión de Donald Trump en la semana, ¿no?, sobre la posibilidad de actuar contra los narcos en nuestro país. Porque me parece que lo van a hacer pronto. Yo no quisiera, porque eso es una intervención, pero creo que lo van a hacer. Bien, nada más para redondear. Rosario Robles Berlanga, en su columna de este domingo en el Universal. Se equivocan, dice. Lejos de convocar a la unidad frente a los graves problemas nacionales, fíjense, lejos de convocar a la unidad frente a los graves problemas nacionales, la presidenta prefirió continuar por el camino de la polarización, hablándole solo a sus partidarios, en la lógica de que no importan los medios con tal de conservar el poder. Ha renunciado hasta ahora a ser una jefa de Estado. Pero en algo hay que darle la razón. Se equivocan, sí, lo hacen quienes minimizan el descontento social y le atribuyen el hartazgo de amplios segmentos de la sociedad a conspiraciones extranjeras o de la ultraderecha. No se dan cuenta que en ciudades muy importantes se expresó este enojo, lo que debiera llamarles la atención, pues en las zonas urbanas algo no les está funcionando bien. Se equivocan los que desprecian y estigmatizan a los jóvenes que están cansados de vivir con miedo y lo único que quieren es paz y seguridad. Se equivocan al perseguirlos, encarcelarlos y torturarlos. Se equivocan porque su grito es legítimo, pues están hartos de ser asesinados o levantados forzosamente por el crimen organizado y que su gobierno no los proteja. Se equivocan los que les dan la espalda al dolor de las madres buscadoras que abandonadas recorren el país con una pala en la mano con el único afán de encontrar a sus desaparecidos. Y ahí le sigue la columna. Reflexión Y no muy se buena, equivocan. ¿eh? Muy buena reflexión. Y otra que también Y- hizo un comentario similar fue la panista esta que es líder ahora en la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama? Kenia Rabadán. Kenia Rabadán, también en ese mismo tono, ¿eh? Me parece interesantísimo. ¿Quién continúa? Nomás Bueno, una pues creo que observación, y ella sí. no se está equivocando. Quien escribió no se está equivocando en lo que está pasando. Es la norma y la regla en este país. Bueno, Doctor. sí, la verdad es que creo que estamos ahora sí en el punto central, como muchas de las veces que hemos participado todos, me da mucho gusto. Y creo que en este momento es un momento, me parece que ideal para la oposición, por varias de las cosas. Primera cosa, esto de la generación Z, ¿no? O sea, ya lo comentamos también, pero los jóvenes que van a votar y que implican un gran porcentaje en las elecciones del año que entra y en las de 4 años más, nunca han estado en gobiernos panistas o priistas, ¿no? Solamente conocen en términos de administración, la administración primero de López Obrador y ahora la de Claudia. Entonces eso genera una idea interesante. Si realmente la generación, como generación, se empieza a estar en hartazgo, pues creo que hay un punto muy fuerte que la oposición puede aprovechar. El segundo punto es que nunca había tenido el apoyo de la oposición tan fuerte como en Estados Unidos, ¿no? La manera como Fox, por ejemplo, ha estado hablando en Estados Unidos, no el presidente, sino la cadena, ¿no? Las noticias y lo que se ha dicho en Estados Unidos acerca de México, me parece que es interesantísimo, ¿no? O sea, están constantemente en un golpeteo fuerte para que entre, ¿no? Tercero, el gobierno de Estados Unidos nunca se había visto tan claro de decir quiero entrar a golpear en México, ¿no? O sea, y no solamente aquí, sino manejado en todas partes, ¿no? Cuarto, creo que además hay recursos, sobre todo mientras no pague, por ejemplo, Salinas Pliego lo que tiene que pagar, pero por ahí tiene recursos también la oposición para funcionar. Y creo que ya pasó históricamente en Argentina ha sido una situación así. Tercero, bueno, siguiente punto, el gobierno ha cometido también muchos errores que efectivamente
generan este malestar también. Entonces, yo creo que la situación sí presenta una gran oportunidad si hay quien diseña una estrategia interesante en la oposición, y aquí es donde yo veo el terrible problema. Creo que solamente le faltan dos cosas a la oposición, yo creo que para salir, insisto, y eso fue lo que creo que hizo que Milei pudiera ganar en Argentina. Uno, un proyecto de nación. ¿A dónde va? O sea, necesitamos un líder que vayamos, pero ¿a dónde? ¿A cualquier lugar menos en el que estamos? Híjole, pues yo creo que ahí ya se va. O sea, Milei tenía un proyecto, tenía una propuesta, tenía una manera de plantearlo, y tenía además gente que le apoyaba a manejarlo, ¿no? Toda la gente que empezó, toda la escuela de Hayek, ¿no? Este famoso economista austríaco, ¿no? Es también más radical que Friedman, ¿no? Finalmente, había un proyecto, una idea, una propuesta. A algunos puede gustarles, a otros no, pero había algo, ¿no? Creo que eso es importante y creo que falta. Y segundo, un líder. ¿Quién es el líder? Y entonces es interesante lo que señala precisamente Ricardo, perdón, Jorge Romero, de lo que acabas de comentar, ¿no? El líder puede ser Ricardo Salinas Pliego. Bueno, digo, también podría ser Lili Telles, ¿no? O sea, el problema es, está todo perfecto, pero ¿con qué cocinan? O sea, no entiendo todavía, y seguimos sin trabajar esos puntos, ¿no? Que creo que son la parte clave, ¿no? O sea, es un Este, verborreo, es una serie de soltar palabras, frases, animar odios, pero en concreto, la oposición no tiene proyecto, ni tiene es, líder. es que ese es el problema, esos son No los dos tiene puntos proyecto ni claros. líder. Y hablo en términos generales, ¿eh? Pero ¿sabes qué es lo interesante, Jesús? Que en este momento tiene la oportunidad. O sea, este es el momento en el cual estratégicamente, si tuvieras los elementos, podrías golpear. O sea, imagínate una pelea de box, una cosa así. Es el momento en que está abierto el contrincante, ¿no? Y hay que meter el golpe, pero pues no tienes ni derecha ni izquierda, ¿no? Entonces, ¿con qué le pegas, no? Es lo que no sé. Pero bueno, o sea, creo que hasta este es el momento más fuerte que he visto de la oposición, yo creo, en los últimos 7 años. Y creo que, bueno, no sé si lo vayan a aprovechar. No, vamos a ver quién puede salir de ahí. Ahora, sí hay otra parte más Pues, interesante, bueno, también interesante, que tiene que ver con esto, y que tiene que ver también con la parte del discurso y con los paros, ¿no? Hay un paro nacional también convocado ya para enero por parte de los campesinos para el maíz. Y este es un tema interesantísimo, así como el petróleo, como la energía eléctrica. Bueno, somos hijos del maíz y del sol. O sea, finalmente el maíz se domesticó precisamente en Tehuacán, Puebla, ¿no? Entonces, es el hecho de la idea del transgénico y del maíz, y el movimiento campesino para buscar ese tratado del Temec. Me parece que lo que se está calentando es efectivamente la bronca del Temec, que era lo que decía ahorita Pepe, con la parte de la seguridad en las carreteras, ¿no? O sea, no es el problema de la seguridad que le falte mucho. Finalmente, cuando tú ves las caravanas en las carreteras de, por ejemplo, los castores, ¿no? O pues que van todos los trailers, pues cuidándose unos a otros, porque ya saben que nadie que los esa es la cuide, ¿no? única forma en la que han Entonces, encontrado que eh, que no los asalten, porque si van pues, aislados, pues claro, imagínate. ahí te va Tres Guerras, Castores, y los que quieras van todos en bloque, ¿no? ¿Eh? Como también iban las pipas del gobierno cuando empezaron a atacar el Huachicol, recordarán eso, porque precisamente, pues ¿y qué decimos del Triángulo Rojo que está aquí en la carretera México, Puebla, Veracruz, ¿no? Entonces, creo que el punto central es este. Ahora, hay una noticia impresionante. Resulta que la prensa internacional, Washington Post y todos anunciaron esta semana que los 20.000 millones de dólares que iba a dar, pero a través de los bancos a Milei, siempre no les va a dar absolutamente nada, ¿no? A pesar de que ganó, ¿no? Entonces dices, a ver, la otra bronca es, ¿podemos confiar en Trump? Es decir, este es un punto impresionante. O sea, y no solamente decir, ahí esa pregunta, no el pueblo norteamericano. O sea, eh, el hermano mayor de mi papá es héroe de guerra de Corea, y mi familia, parte de la familia, está en Estados Unidos, creo que todos tenemos familia allá, y no hablo de los Estados Unidos ni hablo de los norteamericanos. ¿Alguna vez en la historia el gobierno de Estados Unidos ha ayudado a México? O sea, entonces, ¿qué está buscándole? Entonces,
Este problema, por ejemplo, que dice Rosario de que se equivoca quien no se da cuenta que tiene que buscar la unidad, claro que es el momento de la unidad. Creo que es el Eso, momento de la eso reconciliación y la es, unidad. esa es la reflexión que el O sea, discurso, por eso yo puse en primer lugar la agenda de hoy, el discurso, porque el discurso fue polarizante y al ujú, ser polarizante va en contra de la unidad. Y así lo es. único que podemos hacer los mexicanos para buscar un camino bueno para todos es estar unidos en un concepto, que es el de la patria, ¿no? La nación, qué sé yo, una serie de valores. Y el discurso de Sheinbaum como que descalificó de entrada a los que no piensan como ella. ¿Y qué pasaría si la oposición dijera exactamente siguiendo lo de la presidenta, nosotros buscamos la unidad y queremos el bien de México y no, y sale un líder con un discurso de reconciliación y con un proyectito por lo menos incipiente de hacia dónde ir? Pues creo que a lo mejor se podría aprovechar este momento, pero es un juego de tú o yo, no hay otra y les tiramos o la aflojamos, pues me parece que son dos chivas de estas montañesas que están pegándose topes en el cerro, ¿no? Y no sé en qué vaya a acabar, ¿no? Pues esa Bueno, es la idea, mi querida Jesús. muy bien. Doctora, Muy buenos días. Bueno, pues los estoy escuchando y ciertamente, fíjense que esta semana yo ahorita estaba jalando mi mochila porque esta semana me tocó precisamente hablar de uno de los temas que se relaciona con los discursos de esta naturaleza de pues la crisis de las democracias, ¿no? Cómo se han dado particularmente en Latinoamérica. Y mis alumnos decían, seguro que no está hablando de México. Le dije, no, ahí están los libros, ustedes los pueden revisar, porque se habla de este discurso polarizante, ¿no? Que tiende a resquebrajar la unidad y aunado a esto, eh, José Manuel compartió una nota que a mí me ha llamado la atención, les comento rápidamente. Se presentó en la UPAEP el anuario de migración que lleva a cabo el banco, uno de los bancos, junto con pues algunas, BBV, sí, ¿no? BBV, y junto con algunas fundaciones, y también, bueno, ustedes la conocen, la doctora Rosas. Ella es una experta, es una mujer verdaderamente inteligente y muy seria en sus análisis, ¿eh? Así es, así es. Y presentaron pues una investigación sobre cómo está la situación en Estados Unidos. Hablaban de la primera, segunda, tercera generación de migrantes y hasta ahí se me hizo muy interesante. Los datos en verdad son muy interesantes y yo creo que podría invitarlo a un programa, pero me llamó que siempre hablamos de la migración en el sentido de nuestros nacionales que se van, pues se van sin documentos. Hablaban de las remesas, cómo se viene dando las detenciones, las remesas y demás, pero la nota que nos compartió José Manuel habla de cómo se está dando el éxodo silencioso de las élites mexicanas. No sé si la vieron. Sí, sí la vi y es un fenómeno que no solamente se está dando en México, también se dio ya hace algún tiempo en Venezuela, en Colombia y algunas otras naciones, Panamá en un determinado En momento. Centroamérica, Y curiosamente, donde van todos es a Madrid, bueno, a España en términos generales. sí, Y es la mayoría va a asombroso España. la cantidad. Yo lo mido en un escenario que es el que me gusta, que es el de la gastronomía que antes había una cadena de restaurantes mexicanos, La Panza o algo así se llamaba, una cosa así, barriga llena. Y luego Sabina puso uno que se llama La Mordida, y hoy día es una competencia entre los restaurantes peruanos, venezolanos y mexicanos. Están desplazando a todo lo demás. Impresionante. Quiere Y es un decir poco, que hay muchos mexicanos viviendo en España. bueno, totalmente. Entonces, nada más, en lo que va del año, 28,000 mexicanos obtuvieron la residencia legal en España y más de 9,000 en Portugal. Sin embargo, es el tipo de migrante, ¿no? Lo que llama la atención. ¿Por qué? Porque han invertido un mínimo de $500,000 en inmuebles, ¿sí? Pero además,
lo que esto representa en términos de lo que son las cifras. Esto representa el 41% más en comparación con registros anteriores, lo cual coloca a México como la cuarta nacionalidad que más residencia obtiene en España y la sexta en Portugal. Pero Fíjate nada además, más. sí, pero además, bueno, aparte de este boom inmobiliario, ¿sí? Eh, ¿Cuánto implica esto? ¿Sí? En cuanto a lo que sería el patrimonio, ¿no? Estamos hablando de patrimonios en dólares. Y otro de los elementos que me llamaba la atención de la nota, que va muy de la mano con esto que están mencionando, es, en primer lugar, cuáles son los elementos por los que están saliendo. En primer lugar, la inseguridad, ¿no? En segundo, que las universidades mexicanas, las mejores universidades mexicanas ya no alcanzan ni su nivel, se viene estancando. Y además, otro elemento importante del que se señala es la cuestión de salud respecto a los hospitales y tratamientos médicos, ¿no? Esto es los elementos que a partir de lo que han investigado se señala como causas de ese éxodo, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver también con con el dinero que sale de nuestro país, las inversiones que están saliendo y que pues obviamente repercuten en México, ¿no? ¿Por qué? Porque son familias que tienen empresas y que por lo tanto generan empleo. Entonces, dice que cada familia se va con entre 10 y 20 millones de dólares que deja de pagar entre 2 y hasta 6 millones de pesos anuales de impuestos. Si solo el 20% de ellos lo hacen en los próximos 5 años, el fisco perderá entre 45 y 60 mil millones de pesos anuales, nada más para dimensionar lo que recauda entre ellos. Y aparte, bueno, pues tiene que ver con, como les decía, con el tema de las fuentes de empleo que se están generando, ¿no? Entonces, a lo que están comentando, a la inseguridad, a lo que está, vemos cómo pues hay empresas que pues ya se están saliendo de México o están en esa situación y otro de los temas es que dicen que, bueno, pues esto va a aumentar con los años, sobre todo para el 2030, 2042, están haciendo proyecciones. Y digo, caray, ¿qué es lo que nosotros tenemos en México? La presión de Estados Unidos, ciertamente, este éxodo de alguna manera de las élites, y, y bueno, una situación que, como lo señalaba Humberto, se vuelve polarizante a través del discurso, se vuelve descalificante, ¿sí? A mí me llamaba la atención el tema que generó, pues todo este barullo, diríamos, de la cuestión de la marcha, ¿no? ¿Por qué tanto interés en la marcha? ¿Por qué tantas descalificaciones? Y lo primero que me venía a la mente, por la experiencia de vida, es si hay algo que no se está ocultando y que no se quiere que se sepa. ¿Por qué razón? Porque me parece que no era para tanto la situación contra la marcha, ¿no? O sea, no daba para tanto. Pues era una marcha como las ha habido muchas. Ciertamente han cambiado las condiciones. Hemos visto que esta marcha ha sido una de las más violentas, ¿sí? Y uno de los temas que circula mucho en las redes y que no deja de llamar la atención es, a ver, ubicaron al influencer supuestamente que estaba convocando, puede que lo haya convocado y todo demás, y no pueden ubicar quiénes son los líderes que marcha tras marcha han estado instigando y han estado complicando y han estado atentando incluso contra los propios marchistas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que está pasando es muy similar a lo que sucedió ya en otras épocas, que cuando los gobiernos cierran los ojos a la realidad, acaban comiéndose la cola.
no se dan cuenta, comienzan a comerse ellos mismos sus creencias, sus mitos, sus mentiras, la divulgación de sus tesis, de sus premisas, y acaban ellos mismos devorándose. Y la sociedad está despertando de una manera diferente, hasta ahora no conocida, por lo menos en mi experiencia de 72 años, porque las redes sociales ahora representan el Ujú, principal camino de la rebeldía de la sociedad. No los medios de comunicación, no el periódico, no el radio, no la radio, perdón, no la televisión. Ya no son esos los canales donde la gente protestaba. Ahora son las redes sociales. Y ese asunto no lo puede controlar prácticamente nadie, porque cierras un usuario y surge otro con otro nombre. Es un asunto verdaderamente digno de análisis de los politólogos que hoy día se esté manejando la agenda nacional en las redes sociales y no en el discurso. ¿Se dan cuenta de eso? El nuevo discurso es ese. sí, sí, y además la inmediatez que tienen las redes sociales, ¿no? Y el contagio. Así es, ¿no? Por ejemplo, estas detenciones que se dieron durante la marcha enseguida se viralizaron precisamente por las redes, ¿no? Los Reels, el TikTok que se está, que está desde ese lugar, ¿no? Antes esperábamos las noticias, hoy lo Y estamos ahora, viendo. mira, antes eran los reporteros que se la jugaban, los fotógrafos, que estaban en las marchas, que se metían entre los manifestantes, se disfrazaban o se apostaban en un balcón o en una azotea para poder tomar la escena. Hoy Ujú, día, cada manifestante es un reportero. Cada persona que va en una marcha lleva un teléfono o sí. dos. Puede tomar las fotos en el momento y puede divulgarlas en el instante. Eso no se puede controlar. Y bueno, aparte de eso, esto que estaban señalando de esta parte de que es la oportunidad para las élites políticas, fíjense que leyendo particularmente a Steve Yalevinsky, ellos dicen que, rápidamente tengo aquí mis apuntes, que la democracia muere gradualmente ahora a través de una muerte por 1000 recortes. ¿Y cuáles son las tácticas por las que muere la democracia? Primero, captura de los árbitros, es decir, se toman se toma el control de las instituciones que deben arbitrar el juego político como las cortes, el sistema electoral y las agencias de inteligencia. En segundo lugar, la eliminación de los oponentes, es decir, usar los poderes del Estado a través de investigaciones fiscales de agencias de aplicación de la ley para acosar, encarcelar o debilitar a los opositores. Y en tercer lugar, la reescritura de las reglas del juego, es decir, cambiar leyes electorales, fronteras de distritos, enmiendas constitucionales para sesgar la cancha del juego permanente a favor del partido gobernante. ¿Sí? Pero los autores también plantean esto que estaban señalando sobre la posibilidad de unidad, ¿sí? Y ellos dicen que estos son los guardianes de la democracia y que en la medida en que estos guardianes de la democracia sean capaces, es decir, estas élites políticas, los partidos establecidos, actúen como guardianes de la democracia, se unan para defender a la democracia, va a ser posible, ¿sí? Contener y restituir las instituciones. Esto es lo que dicen los autores. Me parece que en alguna cuestión tienen mucha razón, ¿sí? Y bueno, pues casa con lo que se planteaba ahorita. ¿Quién, ahora sí que como decía el Chapulín Colorado, ya en serio, quién puede salvarnos? Es que, mira, yo creo que una de las cargas emocionales que tenemos los mexicanos, y alguna vez hice por ahí algún programa de estos de las constelaciones familiares, ¿sí, sí han oído de eso? Sí, Con un especialista sobre la constelación de México. O sea, ¿por qué los mexicanos somos como somos? ujú, Porque evidentemente venimos de la fusión de razas, de credos, de muchas cosas, ¿no? No solamente son los mesoamericanos también estaban divididos, también había tribus, y sí, los europeos lo mismo, y así todo el rollo, un programa muy interesante. Traemos algo genéticamente que hace
que no nos demos cuenta de lo que nos está pasando y le echemos la culpa al otro. Le echamos la culpa a otra persona. Y siempre decimos que quién nos va, lo que dices ahorita de lo del Chapulín Colorado, ahora quién podrá ayudarnos o salvarnos, o como Ajá. lo haya dicho. Estamos buscando que el gobierno resuelva las cosas. Ujú. Estamos buscando que los diputados resuelvan las cosas, que los senadores resuelvan las cosas, que los gobernadores, los presidentes municipales resuelvan las cosas. Y no, el problema es ese, tenemos que empezar a resolverlas nosotros, los ciudadanos, en nuestro entorno, en nuestro microentorno, en nuestra realidad. Y no lo estamos haciendo. Y Sí, ahí hay una asignatura pendiente enorme de las universidades. Y fíjate con lo que dices, ¿Eh? esto es tan fuerte y cierto lo que dices, que lo que comentaron antes, precisamente las redes son una posibilidad para que Exacto, los ciudadanos estemos exacto, participando y exacto, en este momento, porque de un momento determinado, pues exacto. simplemente nosotros, o sea, estamos aquí con la posibilidad de hacer alguna cosa y dices, ¿por qué? Pues porque a lo mejor a alguien le puede interesar, ¿no? ¿Qué tan fuerte será? Pues ya lo decidirá Dios y el destino, ¿no? Pero finalmente, este es el punto clave. ¿Qué estamos mira, aportando también nosotros? Sí, vas, Beto, perdón. yo creo en este tema que precisamente la sociedad perdió liderazgos, que no hubo ya líderes, que les dio ya mentira, les dio miedo a los líderes que teníamos, simple y sencillamente, o los Se, cooptaron, como lo se quieran fueron a ver. España, según decía Claudia, ¿no? Pues, No, no, no mira, sé, el pues sí. dato que dio de No son España es élites impresionante. empresariales. El dato que dio de España es impactante, pero es más impactante la cantidad de mexicanos que se están volviendo españoles para poder ir en cualquier momento. Ujú. Eso es todavía más impactante. Hay colas y colas en los consulados españoles para cambiar de nacionalidad, porque además han ayudado a que puedas tener la nacionalidad española. Pero eso es aparte. No, yo lo que digo es que no tenemos que ir muy lejos. Hace 10 años había líderes que convocaban. Que daban Y ejemplo. ahora ¿eh? Pero ahorita, y la prueba está en esta marcha última, teníamos, ¿cuándo fue la última marcha que se hizo así grande, impactante? Pues antes del COVID, porque no había quien convocara y no había quien pusiera el punto central para venga y júntense con nosotros. Y estos señores, los Zetas, encontraron una cosa muy interesante que fue precisamente la inseguridad. ¿Por qué? Porque se le pegó a la cantidad de organizaciones, si leímos la nota que salió en la jornada, la cantidad de asociaciones que se unieron, que no tienen nada que ver con los Zetas. Las madres buscadoras, los que han tenido otros problemas, etcétera, pero todos coinciden en la parte de seguridad. Fue una cosa que es impactante en ese sentido. Las otras eran solamente para esta cosita, esta otra cosita. Y eso es lo que va a hacer que la sociedad se junte y empiecen a haber nuevos liderazgos sociales. Porque la realidad es que ya no tenemos liderazgos sociales y estamos esperando a que el PAN logre llegar y Eso, cambiar, eso, o a que el eso, PRI eso, llegue. eso que estás diciendo, José Manuel. Estamos esperando que el PAN, estamos esperando que el Movimiento Ciudadano, estamos esperando que Por surja eso, otro partido y ya no hay líderes sociales. Yo me acuerdo hace muchos años cuando para ir a determinada colonia tienes que buscar al líder de la colonia. Y con ese señor lograbas entrar a platicar con el resto de los vecinos, el barrio. Se acabó eso, se sí, acabó. Y sí, los clubes sociales que intentaban, los Rotarios y el Club de Leones y el no sé qué, y el Senadores, o no sé cómo se llamaba el otro, intentaban hacer eso. Se han convertido en un vodevil de desfile de personalidades con sus disfraces, quiero decir, con sus trajes, con su manera de vestir y de hablar. Ya no hay líderes sociales. Y más aún, ya no hay sacerdotes que tengan un discurso coherente en la homilía. Antes escuchabas a los sacerdotes. Es más, los quitaron de la catedral.
a Carlos López, a Pepe Merino, podría yo decir muchos nombres, Bueno, porque, en la porque Virgen del Camino sí hay dos. levantaban ánimo. Sí. Pero una cosa, Jesús Manuel, independientemente, lo que había era asuntos muy concretitos, que eran Correcto, para un grupo. correcto. Lo que ahorita se está desperdiciando es los problemas que están afectando a todos, independientemente de seas rico, pobre, que seas católico, seas judío, seas lo que sea. Hay muchos problemas que están afectando a todos, pero no ha habido liderazgos en ese aspecto. Y A ahora ver, salieron estos, ¿cuál permíteme, es permíteme. el caldo de cultivo? Ustedes que son leídos y escribidos y fueron a la universidad y tienen títulos, ¿cuál es el caldo de cultivo para generar liderazgos? Mira, Espera, no espera, espera, soy espera, espera, experto ni espera, lo sé. espera. ¿De dónde han salido los líderes? De las De problemas. universidades, de las universidades. Mira, hay una cosa interesante. Entonces las universidades no están cumpliendo con su papel. Yo estoy No, de no, acuerdo. mira, yo creo que estamos entrando mal en el asunto, Jesús Manuel. No es A ver, culpa de las no, universidades, bueno, no es no, culpa de la iglesia, es culpa de bueno, nosotros. nosotros no hemos sacado la cara en el momento en el que teníamos que hacerlo. Nos dimos Por cuenta eso, tarde. empecemos por ahí, por reconocernos cómo estamos, y por eso yo dije al Eso es la principio, constelación familiar que hice con este cuate bueno, de sobre acuerdo, México. eso lo sabes tú Tenemos que que eres sacar. teórico. Eso lo sabes tú porque estudias mucho, pero yo que no estudio mucho, lo que sí te puedo decir es eso, que se perdieron liderazgos. ¿Y por qué se perdieron liderazgos? No fue otra cosa más que por lo que los compraron. Tanto los que se fueron con Los Morena como los que cooptaron, se fueron. dicen los que saben de eso, Ujú, que ujú. los cooptaron. Bueno, ok. Entonces, sí falta que la sociedad, y cuando veamos un asunto que convoque, no me importa quién fue el líder de esta manifestación, pero fui. Es lo que tenemos que decir todos. ¿Por qué? Para que el gobierno empiece a darse cuenta El que mejor ejemplo no es lo está que el doctor Arbesú cita siempre, la manifestación de los estudiantes de medicina. Ese es exactamente, el mejor ejemplo. exactamente. Y eso se puede hacer y seguir, porque si recuerdan, esa manifestación fue por un problema de seguridad, fue por el asesinato de 3 estudiantes, fue lo que fue el disparador para hacer esa manifestación. Ahorita el disparador que fue de esta fue la inseguridad. Y eso es lo que tenemos que andar buscando. Esas son las cosas. No importa quién sea el que se ponga la camiseta, porque siempre va a haber muchos que se la quieren poner. Pero lo que necesitamos es que nosotros como sociedad participemos en qué? En las redes sociales, participemos en las marchas, participemos en lo que se nota. Y lo que se nota visualmente, porque las redes sociales las ve el que la está recibiendo. Que pueden ser muchos, pero si no hay algo que los junte, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir en puras redes sociales quejándonos y armando, diciendo que esto está mal o está bien. Y ahí es donde creo que ahora sí, como tú dices, las organizaciones, como pueden ser universidades, como pueden ser iglesias, como pueden ser partidos políticos, no han parado los ojos y las orejas para decir, aquí podemos sacar líderes de esta universidad, de esta religión, pero tiene que ser también sobre cosas no concretas de un tipo de gente, sino ahorita lo que necesitamos es todas estas cosas que son globales. ¿Para qué? Para que se pueda ver lo que se ha visto en estas marchas. Lo mismo en toda la República salen en muchas ciudades las marchas. Y eso es lo que el gobierno tiene que ver y también tiene que analizar, porque no va a poder ser represivo toda la vida, como es este. Nacho, está quiere hablar. Doctor, adelante. Fíjate que la Universidad de París Todo esto, por favor, lo quiero en la columna de Beto el próximo miércoles. está tomando nota. Fíjate que el lema de la Universidad de París, de París Dauphine, era Animus inconsulendo liber. O ¿Ya sea, chingas? el espíritu se libera en la consulta, en la discusión.
y la política nace en la polémica. Es decir, hemos pensado que la polemología es el estudio de la guerra. Y de hecho el Instituto Internacional de Polemología lo que busca es eso, generado por militares y por gentes de servicio exterior. No, pero realmente la polemología es el estudio del conflicto. Y el conflicto es lo más normal. Yo con nadie me he conflictuado tanto como con las gentes que están más cercanas a mí, empezando por mi mujer y mis hijos. Pero eso es normal. La ventaja es que tienes una mesa, una sobremesa familiar, donde puedes discutir los problemas y darnos y golpearlos, pelearnos, lo que tú quieras, pero resolverlo. Y de repente, el problema es que la mesa, la sobremesa donde discutíamos y planteábamos, ya no existe. Y eso, como dice Jesús, eran las universidades. O sea, yo recuerdo en la universidad agarrarme del trompo y de la greña con compañeros de la misma universidad que tenían planteamientos diferentes a lo que pensábamos. Entonces los liderazgos surgían ahí. Uno se preparaba para ver cómo estaba la situación y empezaba a manejarlo y discutía, y teníamos puntos de vista distintos. Jamás pensé que mis compañeros no quisieran a México, aunque no pensaran como yo. Es decir, que en un momento determinado no pudiéramos juntarnos en un punto y decir como perdón, como Miguel Negrete, este, tengo partido, pero primero tengo patria, ¿no? Si hay un problema externo, pues lo atacamos primero y luego vemos que otra cosa, ¿no? Es decir, este punto, yo creo que tiene razón Jesús, no se ha generado, y fíjate, incluso los líderes que han subido a nuestras universidades, tampoco los hemos respetado y reconocido. O sea, discúlpeme, Manuel Díaz Cid es un líder universitario todavía presente, o sea, porque si él no está físicamente, o sea, su idea y su pensamiento siguen mucha gente que lo conseguimos, aunque algunos ni siquiera lo conocimos. Sin embargo, tiene un liderazgo. Si yo no lo conocí de verdad, Está o bueno, sea, está bueno. físicamente, pero tiene un liderazgo. O sea, ese señor tiene una ascendencia sobre mí simplemente porque me parece que lo que decía era verdadero en muchos puntos. Habrá algunos en los que de repente A no ver, pero coincidan. fíjate, pones un buen ejemplo, doctor. Manuel Díaz Cid. Manuel Díaz Cid fue líder universitario en el Mm, momento de la reforma universitaria de la Sí, UAM. desde la Estuvo en un autonomía, bando y claro. siguió toda su vida en ese bando. ¿Qué sucedió con Manuel? Que su intelecto avanzó Ujú. y se dio cuenta de que muchas de las premisas que manejaba de cómo sucedían las cosas no eran correctas y rectificó. Y en los, no sé, últimos 25 años de su vida, Manuel Díaz Cid seguía asesorando y dando charlas y pláticas y conferencias y todo. Y la gente se dio cuenta del verdadero Manuel Díaz Cid, que no era el que acusaban como líder fundador de la extrema derecha en México. La gente se dio cuenta, sus Ah, escuchas, sus seguidores, sus oidores, sus estudiantes, sus alumnos se dieron cuenta de eso. Y Pero entonces lo despreciaron los que lo habían utilizado. sí, es complejo. Es Y muy la verdad, complejo, pero cuando un líder es cooptado, se acabó el liderazgo. Cuando un líder no es cooptado y sigue pensando y evolucionando, rectificando sus errores, porque nadie es perfecto, y aportando siempre ideas para que la gente salga, eso es un líder que necesitamos. y fíjate, cómo salen de las universidades. ¿Se acuerdan del movimiento 132? Sí, De la claro. Libero? O sea, los que Sí, salieron de ahí todavía están de líderes y están en partidos políticos, están participando. sí, O sí. sea, en diferentes momentos salen y empiezan a participar. ¿Dónde están los muchachos que participaron el 5 de marzo del 2020? Pues no, no sé, no tengo la menor idea. O sea, ni siquiera seguimos su liderazgo, ni siquiera seguimos quiénes eran para seguir trabajando, para manejar. O sea, por supuesto que se generan y salieron cuando se necesitó, trabajaron por lo que se necesitó y dijeron, pues si nadie más nos necesita, nos vamos a hacer otra cosa. Entonces, no es que no haya dónde sacarlos. Y yo creo que no existe la mesa donde se da esa polémica, donde tenemos que discutir las cosas. Y esto, me parece que lo que se hace ahorita de las redes es una maravilla, porque podemos discutirlo y no precisamente con una serie de líneas que los grandes medios, de alguna manera, si no entras al juego, pues no puedes ser escuchado y te puedes expresar. Aquí hay muchas maneras de hacerlo y creo que eso es bastante bueno. Mira, Entonces, nada más para que te des una idea de lo que está sucediendo con los medios, para reforzar eso que has dicho, ustedes pensarán que el periódico más importante de Puebla es El Sol de Puebla. No, No. fue el más importante, ¿no? De los más importantes. No, nunca ha sido. fíjese lo que estoy diciendo. El Sol de Puebla es el periódico más importante
de la ciudad de Puebla? ¿Cómo lo quieres calificar? ¿Por circulación o porque hagan caso y capten sus ideas y las O apliquen? por No, lectura. Son no, dos no, 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 formas no, no. O distintas. sea, ¿cuántos periódicos hay? Ah, bueno, Ya no, casi no De hay. todos los periódicos, el más importante es el Sol de Puebla. es el Sol de Puebla. Sí. Ustedes saben que el Sol de Puebla ahora va a ser casi 100% digital. Ustedes saben que el Sol de Puebla ya no se imprime en Puebla, se imprime en Tlaxcala. Ustedes saben que el edificio de la casa del que mató al animal está en asuntos legales ahorita con los herederos. Ustedes saben que ahora para poder entrar al periódico El Sol de Puebla dentro de muy poquito tiempo, como en el Universal, como en el Reforma, como en el Norte, como AM Diario, etcétera, van a tener que pagar. ¿Qué sucede? Pues que ya no es negocio. Le han apostado ahora todos a lo digital. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde hay Sí, que trabajar? En lo digital. yo estoy de acuerdo con eso, nomás que te voy a hacer también hablar de los periódicos. Sí, señor. Yo estuve metido en un periódico que era el Yo lo AL sé, de Puebla. yo lo sé. En esa época, el periódico que más circulaba a nivel nacional era el Universal. ¿Es cierto? Y mandaba, imprimía máximo 120,000 ejemplares. Esa era la cobertura que tenían los periódicos en esa época. Y la cobertura de los periódicos hace mucho tiempo que se vino para abajo, porque ya nadie los compraba. Porque no ¿Y de qué dicen la vivían los, verdad. permíteme, y de qué vivían los periódicos? De lo que les daba el gobierno y Correcto, de lo que los compraba el gobierno. correcto, Esa es la realidad de los periódicos. correcto. Y creo que lo que está sucediendo es precisamente, quieren seguir que sigue viendo que sea negocio, pues tienen que cambiarse a estas cosas de la electrónica, las redes, todas estas cosas. Todos los periódicos grandes ya están metidos ahí. Y lo puedes ver, métete a WhatsApp o métete a la computadora y trata de ver lo que tal columna de tal gente. Si no te has inscrito, no No la puedes lees. verlo. Exactamente, o sea, eso ya Sí. lo traemos desde hace rato. Pero sí, nada más que antes era en los diarios nacionales, en los diarios Sí, internacionales. Yo tengo la suscripción hoy día a The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, el País, El Mundo, El Español, La Vanguardia. Y oye, mexicano ¿por qué no solamente, tienes de México? mexicano tengo, me meto a Milenio, el Universal, pero no al Premium, Reforma. Pero me voy a Por eso te suscribir a un metes. periódico local. Además, ya no tienes que suscribir a mi libro tampoco, lo puedes conseguir de muchas formas. claro. Exacto, Pero es cierto, exacto. sí. Fíjate, déjame comentarte algo Adelante, don Humberto Aguilar y gracias, Coronado. sobre esto, Jesús Manuel. El otro día fui a una reunión de la Asociación Mexicana de Comunicadores Ah, y mira qué bien. el director editorial de El Economista, hablando de reputación, que es a lo que me dedico ahora, decía él que la reputación, ¿Reputación? ¿Cómo? ¿Cómo? sí, A ver, explícame eso. yo represento una empresa española que se dedica al Reputation Care Technology. ¡Ay, Es, güey! Además en Oh, inglés, in, ¿no, in hombre? English. El Beto ha avanzado mucho. In Señores Castle panistas, no lo English. pierdan, por favor. In Se Castle Necesitamos un pasan. English. duel. ya me perdieron. Bueno, el caso es que es una empresa que se llama Remove Group y que se dedica a la reconstrucción de la reputación digital, es decir, la huella digital que La tienen huella digital, sí, sí, sí. las personas o las empresas. Y decía este director editorial del Economista que los periódicos son los que llevan la reputación de las empresas y las personas. Y yo me quedé pensando y mi intervención final, lástima que él ya no me pudo escuchar, pero yo creo que no es así, porque si alguien hoy quiere buscar algún dato, no se va a la fuente del periódico, No, se va a Google, busca la nota y Google jala lo que hay de los periódicos. Pero
a lo que voy es que es un paso previo la consulta en Google que consultar directamente con un periódico. Incluso está pues demostrado que hay muchos reporteros que lo que hacen es rescatar notas antiguas de Google, refritearlas un poco, maquillarlas y subirlas como notas nuevas. Entonces, lo que pasa es que ya los periódicos desafortunadamente ya no se leen en físico. Ya aquí a casa ya no llega ningún periódico en físico porque todo se lee de manera digital. Claro. Yo leo, por ejemplo, todo lo que tú nos mandas amablemente, pues todo es digital. Por cierto, los que no estamos inscritos al Universal no lo podemos leer, los que nos mandas. Así que, por favor, te pediría que evitaras que hiciéramos un ridículo. Yo creo que deberías de dejar un tequila, de tomar, de dejar de tomar un tequila, un caballito al mes y con eso pagas la suscripción del No, primer nivel. lo leo después cuando lo pongan en la otra parte. Fíjate que mi abuelita Entonces lo que voy a hacer es copiar el texto. Exacto. Mira. Sí, la liga no. Puedes mandar la liga, pero si no está inscrito el otro no la abre. Entonces, No abre. el que mandé hoy de Rosario Robles no lo pudieron ver. ¿No? Ahorita lo Fíjate corto, que entonces. No, Es que es muy espérame, buena. lo Es muy buena pusiste, columna, ¿eh? lo pusiste en el otro, ¿En cuál otro? en Telegram, ahí lo pusiste. ¿Pero puedes abrirlo? No lo sé, no traté de No, de- porque A yo ver, quise entrar en el Universal intenta y no lo pude abrirlo. abrir. Intenta. Si no puedes, pues entonces ahí está ¿Y por qué nos tema. mandas cosas que no podemos abrir? Luego nos Pues yo dices qué voy no a saber estamos que bien ustedes son pobres y no tienen dinero para eso. O Oye, sea, yo no sabía que no les alcanzaba para eso. perdón, yo iba a dirigir la plática un poquito hacia otro lado. Fíjate que en la casa de Mira ustedes lo que los me mandaste, periódicos, publicidad para Rosario Robles, compra el Universal. los periódicos que siempre veían en la A ver, casa, ahorita mi papá, lo acabo de mandar al chat de nosotros, lo acabo de mandar. A ver, los periódicos que siempre compraban en la casa era el Universal. Lo compraba, mi papá tenía suscripción y mi abuelita también. Y siguieron todo el tiempo. Y mi papá lo interesante es que había el aviso oportuno. Y como era comerciante, pues muchas de las cosas le interesaban para estarlo viendo regularmente. Y mi abuelita, que fue donde más duró, incluso hasta hace relativamente poco tiempo, era porque tenía pajaritos. Entonces, Usado para la jaula. el periódico servía para ponerlo en la parte baja de la jaula de pajaritos, ¿no? Entonces, Dios el que tiene más hojas. Entonces, por eso lo traía, ¿no? Entonces, un problema puede ser a lo mejor ese que ya no hay pajaritos en las casas, ¿no? Una solución De para la prensa mascota. escrita, pues sí, ¿no? oye, Jesús Manuel, ¿por dónde Nada más, mandaste? bueno, ahorita que decían y retomando cuando preguntaron de dónde salen los líderes o cómo salen los líderes, creo que las crisis precisamente son las que Generan. permiten, sí, claro, que emerjan esos liderazgos, ¿sí? Lo tenemos como ejemplo con las madres buscadoras, ahora con la cuestión de los asaltos en las carreteras, se hablaba, ¿no? Y el doctor Besú siempre está hablando de la marcha de los jóvenes, pero este, Humberto se tiene que retirar, señala. Gracias, Humberto. Que tengan buen fin de semana. Digo, buena semana, yo sigo con el fin de semana. Duro Pittsburgh. Bueno, sigo en plan de fin, no me alcanza. Ok, entonces, ciertamente hace falta esa articulación. Yo creo que también tiene que ver con el tipo de vida que llevamos, ¿no? Y con el que dejamos. Antes, eh, vamos, no estábamos tan agobiados con la vida misma, ¿no? Con la situación y demás. Pero me parece que los momentos de crisis son los que marcan el surgimiento de diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a la propia Rosario Ibarra, ¿no? ¿Por qué surge una Rosario Ibarra? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace surgir incluso en su momento a una Claudia Sheinbaum o que hace surgir
Es decir, hay elementos también coyunturales que permiten este surgimiento, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, reflexionaba yo sobre una frase que escribió hace poco eh, Gabriela Hipólito, la viuda de Guillermo O'Donnell, y decía que Guillermo se avergonzaría de ver cómo colegas hoy en día tienen miedo de denunciar los abusos desde el poder, ¿sí? Y ese es otro elemento, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y lo digo por lo que revisaba esta semana en el sentido de cómo son perseguidos aquellos que emergen, ¿no? Pensaba en un Ujú. Maquío, ¿sí? Maquío surge precisamente tiene un liderazgo y surge, pero uno de los puntos críticos es cuando le invaden propiedades, ¿no? Entonces, también el papel que juegan los empresarios, el papel que juega la sociedad, y me parece que esto tiene que ver con muchos factores, pero ciertamente hoy necesitamos líderes. Y con esto voy a un segundo punto. Manuel Díaz Cid. Creo que algo que yo viví viendo a Manuel Díaz Cid, es ese recorrer el camino, esa reflexión que lo lleva en un momento dado a decir, bueno, pues éramos jóvenes, teníamos ideales, aunque desde posturas diferentes. Esa conferencia en la UPAEP, donde se reúnen los líderes de la reforma universitaria de uno y otro bando, fue en verdad muy significativa, ¿no? Ver a mi maestro diciendo, teníamos ideales, pero desde puntos diferentes, ese reconocimiento del otro, porque es el reconocimiento del otro también, para mí fue fundamental y creo que para Beto también, y me lleva a reflexionar, bueno, ¿y dónde, qué fue lo que ha fallado para que nosotros no asumamos o se haya diluido ese liderazgo de alguna manera, ¿no? Este, porque, caray, hubo mucha formación de líderes. Y el doctor Arbezu siempre habla de la marcha de los muchachos cuando el asesinato en Huejotzingo, pero hay una marcha antes que también son los jóvenes los que salen cuando lo de Mara, Sí, claro. Ese ¿sí? fue el primer, claro. ¿Cuál? Esa fue ¿Cuál? la primera, La de la de Mara, Mara, cuando una Mara no alumna de ciencias aparecía, políticas de UPAED, sí. ¿sí? Y Bueno, bueno, yo tengo presente una antes que no tiene que ver con tantas cosas como esta, sino al revés, cuando el Estado en su operación mata a un niño, el caso del sí, el de, niño en el gobierno de ¿sí? Moreno Valle. Y fíjense, han sido diferentes marchas. Yo recuerdo la marcha cuando la sociedad sale con lo de Mario Marín, no sé si se acuerdan, y luego el propio gobierno convoca, podríamos decir, una contramarcha. Luego recuerdo la marcha de Mara, y esa fue bien interesante para mí porque en el Zócalo yo me encuentro con gente de la UAP que está participando y que me decían, es que venimos porque somos estudiantes. Digo, para mí que he transitado entre las dos universidades, yo soy egresada de la UAP es también parte de mí como persona por la formación que me ha dado en el ámbito politológico, ¿sí? Entonces, y en ese sentido está en mis creencias, ¿no? La UPAEP ni se diga. Entonces, veo a los jóvenes y digo, es que los jóvenes sí salen, sí tienen elementos. Lo que los jóvenes no quieren son partidos políticos. Lo que los jóvenes rechazan es al partido político. Así Ujú. es, porque causa tienen, ¿sí? Y Porque motivos tienen, fíjate que a lo mejor ni siquiera es tanto al partido, sino a la manipulación del partido. Es decir, ¿sí? porque todavía tenemos alumnos, por ejemplo, Estrella y Guillermo, que están trabajando en partidos políticos de manera muy seria y creo que son líderes que de algún momento van a resurgir en algún momento. Es decir, Ojalá. incluso yo creo que sí tiene razón Jesús, o sea, es el partido, pero por la manipulación que se ha dado por los institutos políticos en este país y en los sistemas democráticos. Y sabes que nos están tomando el pelo todo el tiempo, pues no son tontos, ¿no? Es que ya conocimos a todos los partidos políticos Pues y es sí, por lo que ya todos se vinieron para abajo. sí, ¿Eh? eso Esa es es la cierto. realidad y Morena se está muriendo.
Sí, Entre ellos mismos se están matando y se está dando la cuenta a la gente. La actitud de la autoridad, por decirlo ahí, siempre ha sido: yo soy el que sé, la verdad la tengo yo, y todo lo que tú digas no es cierto. Y entonces hay quienes han presionado más a través de amenazas, etcétera, etcétera, y hay quien sin gritar mucho agarra a uno, agarra al otro y agarra al otro. A mí lo del discurso de la presidenta no me extraña, si lo hemos estado oyendo desde que entró López Obrador. Las mismas temas, las mismas cosas, la misma postura y la misma, todo es lo mismo. ¿Es el partido el que manda? ¿Son las políticas del partido? O para que se vea que hay unidad en el partido, tengo que seguir diciendo lo mismo. y No, sobre ¿Qué es esto lo que está nos faltó pasando? decir la concentración del 6 de diciembre. O sea, la concentración del 6 de diciembre, la que ha convocado ahora para los 7 años de gobierno, ese es el siguiente Uh-huh. paso. De eso Bueno, nos es una faltó. forma Yo te de puedo decir, demostrar, es una forma de demostrar el manejo de las masas en la escena pública para contrarrestar lo que pasó ahora con lo de la Sí. generación Z. tú dime qué de las convocatorias que ha hecho cualquier gobierno, ¿eh? Dime cuál no ha sido grande. ¿Por qué? Porque le meten todo para que llegue la gente y les dan todo para que llegue la gente. Es la diferencia entre las manifestaciones sociales que salen de la sociedad, que ahí no hay pagados. Puede haber algún pagado, no voy a negarlo, pero la mayoría no son pagados. En las que organiza el gobierno y los gobiernos, porque no vamos a decir que nomás es vayámonos hasta Echevarría, ¿cuáles eran sus manifestaciones? Ustedes todavía estaban muy jovencitos. Oh, a mí Eran me tocaron, a igual, mí me tocó todavía por ver, eso, No, por son eso, pero famosas las me tocaron las todavía marchas giras de las Luis marchas Echeverría. del 1 de septiembre, después del informe ujú, del Congreso, caminando todos hasta el Palacio Nacional. O sea, era por eso impresionante. O es a sea, lo que sí, voy, es a sí. lo que voy. Y la realidad es que esta va a ser multitudinaria la que está convocando la presidenta. Bueno, no va a alcanzar todas las calles de alrededor del centro para que salga, ¿no? A ver, Y todas las ¿por calles que qué, pongan para marchar. por qué se hace eso? ¿Qué es lo que anima a los gobiernos a hacer estas concentraciones? Demostrar A que mí, tienen el respaldo popular. sí. exactamente, exactamente. No es otra cosa más decir, oye, espérate, tú son, es que es decir, yo soy, el pueblo está conmigo. Exacto, Yo soy pueblo exacto. y no sé si estoy contigo. O sea, utilizan palabras que abarcan a todos y no son todos. Ahora vamos a leerlo de manera inversa. Un país democrático puede darse el lujo de tener una votación solamente del 50% del electorado. O sea, es un cuento chino la Porque democracia, ese es el problema. Y por no eso hay interés surge la social. propuesta de la segunda vuelta, ¿no? Para buscar ese consenso, esa Pero Eso aún así, legitimidad. eso sería Por sano. eso no la quieren. pero Eso aún Por sería eso así, no la sano. quieren. aún así, por Por ejemplo, eso. En Chile No, y en Brasil, incluso es obligatorio el voto. Es decir, si la gente no va a sí, votar, no puede sacar pasaporte, no puede, o Sí, sea, sí, Así sí, es, sí, obligan sí, el voto sí, y sí. además sí, segunda sí. vuelta. Pero eso te están forzando. sí. Tampoco es No, democrático. O sea, si tú dices, vamos a votar y la gente que va a las urnas no tiene ni siquiera el 50%, yo no sé si tu país es democrático. yo te voy a decir una cosa, doctor. La realidad es que en México se ha estado pidiendo la segunda vuelta desde hace muchos años. Desde hace muchos años se ha estado pidiendo. ¿Por qué el partido que tiene el poder no lo logró hacer? Porque no lo va a Empezó ganar. la doble vuelta cuando estaba el PRI, ya pasó el PAN. ¿Por qué no puso la segunda vuelta? Porque tiene lo que llamamos efectos y en esos efectos el que va siempre en primer lugar no siempre gana, ¿sí? Porque hay consecuencias, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, pues el que tiene el poder está midiendo Pero esto, ¿no? es que mide para su partido, no mide para la Claro, sociedad.
Lo Yo que te pasa voy a es decir que una cosa, Claudia, y con todo el respeto del mundo. Yo no tengo estadísticas, así que pueda yo optar, pero valdría la pena a ver cuántas veces en las elecciones que ha habido en el país o en el estado votó más del 50%. además, fíjate, hay un sentido que no se mide. El problema de las elecciones y de las estadísticas de las elecciones es que medimos un solo sentido, la preferencia del voto, Ujú. pero no se mide a qué candidato nadie quiere. Eso Sí es se mide, interesante. pero no se No, revela. no, o sea, por eso, pero ¿qué te digo? Es que el punto es ese, o sea, porque tú dices, es que de 5 candidatos fue el más votado, democráticamente le ganó la mayoría y la mayoría lo apoya. No, y si tú eres Mira, la mayoría lo repudia, a lo mejor no sabes si eso pasa, así me explico. Entonces, el problema es doctor, que mira, mides en un solo sentido. sí, Y, y y, también y, ves y, en y la otra forma, y también ves en la otra forma la poca credibilidad que se ha tenido siempre en lo que es la elección. La mayoría de la gente, yo lo he visto con gobiernos del PRI, del PAN Claro. y de Morena, es, oye, ¿por qué vas a ir a votar? No, ya está definida. Es precisamente lo que te porque no hay contesta una mucha gente, cultura política. permíteme, Claudia, permíteme. Es que ahora sí me sacaste. O sea, la gente te dice eso, ya estoy definida, ya está definida, ¿a qué voy? Pues tienes que ir, aunque estés en contra, yo voté muchas veces tachando, pero durante mucho tiempo tachaba yo mi voto, ¿para qué? Para demostrar que estoy en contra de. Sí, se llama voto en ¿Eh? blanco. Y es Sí, válido. por Es eso. muy válido el voto Llámale en blanco, por el nombre que supuesto. quieras, pero es eso. O Sí, sea, pero la gente no va ni siquiera a eso. Ay, sí. ¿para qué? Ya está definido. ¿Yo para qué voy? Pues déjenme decirles que una de mis propuestas sobre la reforma electoral es que se cuente el voto en blanco, ¿sí? Y Sí, que claro. esto incida en el financiamiento a los partidos políticos, que les pegue para que los partidos, pues sí, una, Que en el origen así fue, Uy, Claudia. Y lo sí, quitaron. En estamos el origen entrando a un pasaba tema eso. muy, estamos entrando a un tema muy importante y vuelvo a sacar cuando yo fui consejero. ¿Por qué tenemos que estarle pagando de nuestro dinero para que viva el partido político? En a ver, cualquier agrupación, permíteme, en Está cualquier bueno eso. agrupación, en Eso cualquier está bueno. agrupación se vive la aportación de los socios. Eso es lo que se vive. Sí. Aquí en teoría los partidos todos dicen que tienen que dar, si entraste de secretario, tienes que dar una aportación al partido. ¿Cuántos lo están haciendo? En cambio, veamos las prerrogativas para gasto ordinario de este año. Fueron 3,000 millones de pesos para la Morena, 1,000 y pico millones de pesos para el PRI y 1,000 y pico de pesos para el PAN. ¿Eh? Pues ya tienen para manejar un chorro de dinero, que es lo que Y, les interesa a nuestros y políticos. pueden perder el registro. Y sin embargo tienen dinero para manejar. O sea, es sí, absurdo, claro. O sea, pues sí. pero eso tiene O que sea, ver con esa es la nuestra fórmula con la realidad. que se calcula, ¿no? Sí, No, no, por no, eso, la pero fórmula mira, con que se pero calcula también es absurda. el argumento que dice Pepe es que finalmente dices que si fuera así, la plutocracia sería la que gobernaría, porque entonces solo los que tienen dinero y se asocian bien podrían tener Claro. representantes, mientras que los otros no. Como en Entonces, Estados bueno, Unidos. No, entonces para que no no, pase no, eso, no, no. apoyemos a la gente para que los partidos salgan, para que todos tengan una representatividad homogénea. O sea, hay un argumento. No lo Ujú, Pero comparto, pero hay un eso argumento. está, Sí, o sea, no lo comparto, pero hay un argumento. Tú me dices, sí. ¿por qué lo hacen? Bueno, porque ese es el argumento. Ahora, el problema no está ahí. El problema está en que vas a mantenerlos para que hagan qué, y para que definan qué, y para que representen a quién. ¿Quién sabe? Tú juntas un número de firmas y lo sacamos. Ahora, ahorita ya es cada vez un poquito más difícil. Llegó un momento en que para armar un partido político, el número que necesitabas eran solamente fotocopias en No, aquel ahora son las entonces, asambleas. claro, antes eran fotocopias del IFE. Entonces, todas las papelerías donde ibas a sacar tus fotocopias para cualquier trámite, o tenía por otro lado, sacaban fotocopias para todo el mundo. Es decir, yo no sé si alguno de nosotros, incluso si yo formo parte, por ejemplo, de los padrones de algún partido político o de cinco, Ah, sí, hubo o una sea, época en la que en el PRI sí, Sí, claro, aparecíamos sí, todos. sí, o sea, oye, pues yo sí. nunca he estado aquí, pues sí, o sea, entonces, sí, son trampas, Pepe. aquí,
no, es que así son nuestras leyes Sí, son tramposas. trampas, sí son trampas. No, Son yo creo tramposas, o que no, sea, no es que sean tramposas, ¿no? Sino que más bien, digo, la propia historia de cómo se han venido dando estas reformas tienen una razón de ser. Podemos estar o no estar de acuerdo con ellos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con cómo se dio la sobrerepresentación en estos momentos y fue un subterfugio que utilizaron, ¿sí? Y que, pues ciertamente, hay que poner la mirada sobre ello. A mí me parece que sí debe de haber financiamiento, y ahí es donde yo pongo los puntos sobre las IES, en el sentido de, a ver, ¿cómo tendría que hacer? Yo soy de la idea de que debe de contar, por ejemplo, el voto en blanco. Soy de la idea de que las dirigencias no pueden cooptar el manejo de las listas. Pero bueno, no. Creo que es un tema que da para mucho, porque he estado en esas discusiones últimamente. Pero bueno, en este sentido, me queda claro que ciertamente se requieren líderes. Me queda claro que la oposición enfrenta un momento crucial, porque si bien es un momento delicado, es un momento de crisis, es un momento de oportunidad. Las crisis representan oportunidad, y no solo para los partidos políticos, también para nosotros los ciudadanos, ¿sí? En eso concuerdo totalmente, ¿no? Ahora hay una pregunta yo, sobre yo, eso, yo sobre diría, los yo costos, perdón. diría, no la oposición. Creo que el propio gobierno, que no ha sido así en ninguno de los casos, tenga, ahora sí, como dicen, las orejas grandes para escuchar, para entender y para reconocer las propuestas positivas que hay del otro lado. A ver, las orejas grandes como los elefantes, la cola pequeña como los elefantes y la Eso. nariz grande, larga, para olfatear lo que está pasando. No, no, o sea, Esa es la frase. O sea, bueno, pues no me la sé, esa no me Bueno, la pues sé. O sea, ya a te lo la que voy es dije, que ya te la dije. lo- las lo- posturas de los gobiernos siempre han sido empezar cualquier reforma que te sientas, y yo tengo la razón. la Y los nariz es la partidos de don políticos dicen, Fernando, yo tengo la les falta un razón. don Fernando. ¿Y dónde está lo que dice la sociedad? Sí. Sobre esto de los costos de los partidos, yo pienso, bueno, y si pensamos al revés, si en lugar de si hay que financiar a los partidos para que cubran los costos, si les quitamos, en lugar, digo, para que paguen sus gastos, si en lugar de cubrir los gastos, les quitamos los costos, o sea, no les ¿Cómo que demos los dinero. costos? Ahí sí no te Pues sí, entendí. que no les cueste salir en medios, que no les Ujú. cueste aparecer en un lado, que no les cueste en otro, o sea, y Ah, en último de los casos ya no financias partidos, o sea, nada más que no les cueste estar ahí y vayan haciendo. Esta idea de las redes es una posibilidad de empezar a pensar en algo así y empezar Sí, a seguir un funcionando tipo tipo de distinto cosas. de hacer la política. Claro, o sea, vamos, no existe Ujú. todavía y está muy complicado, pero pues a lo mejor hay que empezar a pensar en contracorriente, ¿no? mira, yo Y creo que como hay que decía empezar Jesús, es trabajo de las universidades. yo Otra vez. y yo creo que lo que pasa es que hay que hacerle ver a la sociedad dónde están los propios errores de la sociedad, Exactamente. porque Ese es también los hemos tenido. por supuesto. ¿Quién ¿Para qué era decir, mira? el que manejaba esa premisa de menos partidos y más sociedad? Hubo un organismo, no me acuerdo quién era, el DIAC, Creo que sí. No, Que lo no lo mencionas. No recuerdo. me acuerdo. menos Decía que partidos y más sociedad. sí, No me acuerdo quién. Alguien dijo eso y se quedó ahí. Este, el problema es quién organiza a la sociedad. Claudio X Yo González. creo que los problemas, la prioridad de los problemas, no, es que Sí. es ese, o sea, lo vemos en la marcha. Es un problema que nos está afectando a todos, salimos. Es un problema que nomás le afecta a los universitarios, salen los universitarios. No, hay problemas que nos afectan a todos y es por donde tenemos que empezar. Para empezar a solucionar esos problemas que son globales. ¿Sabes qué me impresiona a mí mucho de muchas cosas? De las cosas que más me impresionaron de esta famosa marcha del 5 de marzo de los muchachos, el rostro de la gente que nos veía pasar. O sea, era impresionante.
mucha gente que gritaba, sí, iban bien y Y, los apoyábamos, y, y y, se sumaba. y Hubo si un ese, señor ahí por San Francisco que de repente llega y nos dio café caliente, o sea, digo, voy a haber sacado una cafetera para 15, 20, éramos un montón, ¿no? A mí afortunadamente me tocó, ¿no? Pero tú veías las ganas de decir, quiero sumarme a esto, o sea, eso me llamó la atención. Eso es lo que y yo es vi que Y la cuando segunda cosa, cuando el asesinato, la muerte del niño. exacto, que te va Se sumando, que sumaba dices, la gente que sí, no tenía ay, que ver con el, ese. no, era una protesta generalizada por un Pero crimen. fíjate, pero quiere decir que entonces sí tenía que ver, o sea, algo estaba tocando en el corazón de la gente Exacto, que tenía que ver con ello, y eso es lo que nos exacto. mueve el corazón en ese sentido. Y el segundo punto es cuando entra el contingente de CU allá a Casaguayo, ya habíamos llegado casi la mayoría, fue el último contingente que entró de las universidades, porque después Ujú. faltaron un montón. Nosotros estábamos ahí del lado izquierdo de Casaguayo, a lo mejor te acuerdas, Claudia, de ese lado. De repente entra gritando, Upaepa aguanta, CU se levanta, o sea, La tú decías, UAP. no es, sí, no es posible, decías, qué bruto. El rostro de mis compañeros que habían sido, este, pues, artífices, ¿cómo se llamaban? Fugas, y del otro lado tenía amigos que eran, Carolinos, es que yo tenía amigos carolinos porque trabajé en la UAP también, y estaba y yo veía los rostros, que decías, es que es eso, somos universitarios, que era otra cosa que decía don Manuel, uno siempre va a ser universitario, una frase que él usaba siempre, ¿no? El que es universitario lo es para Pues toda la siempre. vida, sí, sí, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, ese rostro y esas, creo que es lo que hace las movilizaciones. Los demás, ya ves, o sea, por ejemplo, vi ahora en esta última movilización una señora que dice, ¿usted qué está haciendo aquí? No, es que Claudia es judía. Digo, ¿qué tiene que ver que sea judía? O sea, no puede ser, o Que sea, no puede gobierne ser, bien. o no puede sea, ser eso. sí, ¿En sí, sí, serio? dices, no, pues, sí, No, sí, no, no, sí, no, no. está grabado en las redes, de que dice, no, no, es que está mal y es comunista y es judía. ¿Y qué tiene eso? O sea, pues no Sí, sabemos. argumentos absurdos, ¿no? Sí, sí, Por sí. decirlo de alguna manera. Sí, Sí. pero si van es porque le están pisando el callo, si no, no van. no, pero el Sí, problema es que en la boca dice lo que tiene el corazón. Pues sí, Ese es bueno, otro pero me punto. Muy estás bien, pisando el callo, Pues pues sí. yo porque eres creo judío, me que, estás hablando. Y es tan común que ahora le anden, ya yo hasta creo que tiene es su tiempo nombre, le ande, de irnos. Sí. Antes de que nos corten el Ya, programa. Dice, oye, no. ya lo Ah. noté porque ya está entrando en el siguiente grupo. Nos vemos. Eh, bueno, pues Compañeros, entonces, busquemos líderes. Ahí les encargo. No, no, yo no lo. El líder sale normal. El que es auténticamente líder sale solo. Los ahí, otros son líderes pagados. ahí tengo mi barril Y de van con Diógenes. el que paga, punto. miren, no cabe duda que se requieren líderes y ser líderes es todo un Sí, compromiso, por lo menos. Fíjense, ahorita decían ustedes, y con esto cierro, es que son autoridad, tal vez formalmente, es decir, tienen la palabra, pero más bien ejercen el poder porque la autoridad se reconoce, ¿sí? Y creo que esto es algo que nos ha pasado. En México hemos tenido grandes líderes que ustedes pueden ubicar tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Por Que supuesto. a mí me marcó mucho Herberto Castillo, por ejemplo, Claro, claro. Es un buen ¿sí? ejemplo. Sí, incluso, ¿no? Yo llegué a conocer, pues algunos personajes. Fíjense que cuando empecé con el tema de las cuestiones electorales, había un señor que era de izquierda aquí en Puebla, y yo llegaba y me veía chiquita y me decía, vente, siéntate aquí, mija. Fernández de Lara, si no me acuerdo. Y y realmente hay gente valiosa, ¿sí? Que pues hoy se requiere Muy y bien. tenemos que hacer algo. y nomás para terminar, y una característica desde mi punto humilde de vista es que el líder debe de tener oídos para reconocer a los otros y sobre todo Humildad. los argumentos de los otros, Está bien. porque tenemos líderes, muchos, pero son cerrados. Yo soy Entonces no líder, ¿por son qué? Porque te liderazgos. tengo que imponer, no te respeto tu punto de vista. Está bien. Es lo que pasa, todos son así. Bueno, Pues muchas nos vemos. gracias. La próxima semana por aquí estamos.
Un abrazo a todos. Que así sea.